Namaste y buenos días. Antes de comenzar la clase de hoy, me gustaría hablar un poquito más sobre nuestra relación con la práctica. Es decir, que quiero explorar lo que es el compromiso que tenemos hacia nuestra práctica diaria. Entonces, quizás antes de empezar, quieres también conectar un poquito contigo misma y realmente valorar cuáles son los obstáculos que surgen para ti a la hora de realizar tu práctica. Entonces, solemos entrar en dos categorías. Las personas que faltan la disciplina o tienen obstáculos tipo pereza o distracción, o simplemente no priorizar este espacio para el autocuidado. Eso sería como una posibilidad. Y luego, por otro lado, también existe, aunque suelen ser menor, personas que van al otro extremo. O sea, no faltan ningún día. Están súper comprometidos, superan sus propios retos y aparentemente tienen un fervor saludable hacia su práctica. Vamos a decir que no siempre favorecemos esta actitud de retos, superar retos, porque también puede llegar a un cierto desequilibrio. Es decir, que es una línea muy fina. Y eso es algo como que surge en las conversaciones con bastante frecuencia. Entonces me gustaría como de alguna manera comentarlo un poquito para que también puedes ubicarte y saber cómo proceder con respecto a tu relación contigo misma a través de tu práctica. Es decir, que una persona que aparentemente es súper exitoso a la hora de realizar su sadhana, su práctica personal, puede en algún momento no tener la sensibilidad para escuchar sus necesidades, que también van cambiando. Es decir, que como se ha comprometido a sí mismo a realizar esto, aunque el cuerpo aquel día está cansado, que necesita otro tipo de práctica o simplemente un día de no realizar una práctica física, sino entregarse a lo que es la meditación, por ejemplo, aún así va por ello. Entonces puede faltar este respeto y eso sería no respetar ahimsa, que es el primer de los yamas. Entonces, esto tampoco es. Y además, muchas veces este tipo de orientación a la práctica puede incluso llegar a crear un aumento egoico, es decir, lo he logrado, incluso un poquito de soberbia, que también es uno de los obstáculos que describe Patanjali en su descripción de los 9 obstáculos principales que aparecen en el camino del yoga. Si quieres refrescarte, puedes ver el sutra número 30 del primer pada. Entonces, vamos a ver el otro lado. Muchas veces surge en nuestra práctica lo que es la pereza, lo que es la distracción. Puede aparecer sensaciones de fracaso. Esto lo hago mal. Voy a tirar la toalla, hago otra cosa. Todas estas cosas también son grandes impedimentos en nuestra práctica, incluido la duda. ¿Esto realmente me va a traer los resultados que se supone que me va a traer? ¿Ya? Entonces, para atravesar este tipo de obstáculos, necesitamos cultivar lo que es nuestra persistencia y nuestra paciencia también con nuestra práctica, sabiendo que solamente podemos seguir motivados en nuestro camino cuando hemos transitado un periodo de práctica regular.
Es decir, que al menos para ir conociéndonos y para ir viendo cómo responde nuestro cuerpo-mente, necesitamos crear este espacio para sadhana, necesitamos crear este compromiso. Y tiene mucho que ver con lo que es el elemento del fuego. Es decir, que el fuego está relacionado, lo hemos visto también en la exploración de los centros energéticos, de los chakras, el fuego está relacionado con Manipur, está relacionado con nuestra motivación. Pero también lo que es esta cualidad de fuerza, de poder, de voluntad, también es lo que permite que haya un cambio interno. Si queremos, por ejemplo, cocinar unas lentejas, tienen que pasar por fuego. Es decir, que la materia no va a transformarse de estado sin el fuego. De la misma manera que no vamos a poder superar nuestros obstáculos si no encendemos este fuego. Y es este fuego que encendemos en nuestra práctica. Y simbólicamente, por eso siempre recomiendo encender la vela antes de empezar la práctica y la clase o empezar el día. Es decir, enciendo el fuego porque es gracias a esta energía, este calor interno, que puedo quemar las impurezas, que puedo realmente aumentar la voluntad y el compromiso. Y es gracias a este fuego que la luminosidad también va a traer más claridad en mi mente y también aclara mi propósito. Entonces, podría dejar esta introducción así, pero en realidad hay algo más que me gustaría comentar. Y eso es el hecho de que a veces hay confusión sobre cuándo es el momento para descansar, escuchar el cuerpo y un poco dejar fluir, y cuándo es el momento para decir no, atravieso este obstáculo y voy a por ello, indistintamente de lo que aparentemente me paraliza en mi mente. Esto creo que tiene mucho que ver con lo que es el nivel de conciencia en un momento concreto. Entonces me gustaría simplemente, brevemente, repasar esto. Es decir, que si la conciencia está muy regido por lo que es el elemento de tierra, Prithvi Tattva, que sabemos está relacionado también con el primer chakra, podemos decir que esta persona no se mueve, está quieta totalmente. Y esto puede ser, por un lado, por inercia total, o sea, porque no me levanto del sofá, pero puede ser también por trauma. Cuando alguien ha vivenciado una trauma, el cuerpo entra en parálisis. La tierra representa la quietud. Entonces, este parálisis que puede ocurrir en un momento traumático puede instalarse en el sistema. Es decir, años después, aunque aparentemente cubre sus necesidades básicas de comer, etc., hay todavía este terror interno. Entonces, si esto es el caso, lo que procede justamente es el siguiente elemento, es el agua, es aprender a fluir, es aprender a través del movimiento iniciar aquello que permite desbloquear el sistema. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta. Y parte de lo que es dejar fluir también es la espontaneidad y la adaptación a justo lo que aparece en el camino. De misma manera que cuando el río fluye, si encuentra una roca, pues simplemente busca otro camino. Entonces, eso es algo que podemos tener en cuenta.
No obstante, puede haber otra tipología, es decir, alguien que ya es agua. ¿Qué quiere decir? Eso es muy común también. Dejo fluir y soy experto fluyendo. ¿Qué ocurre cuando fluimos demasiado? Puede haber que no hay rumbo. Es decir, voy por aquí, luego voy para allá. Y esto, ¿qué ocurre? Que muchas veces esta energía de demasiado fluir hace que no llegamos a ningún lado. Cada vez que encontramos con alguien, pues nos apuntamos a lo que está haciendo esta persona y luego pues vamos por otro lado. Esto nos suena, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando este tipo de persona, por todo lo que fluye, no alcanza sus objetivos? No va a ningún lado. Pues entonces sería interesante invocar y trabajar la energía más relacionada con el fuego. Es decir, que esta persona necesita poner unas metas, necesita ponerse un tapas, un tapasya. Un tapasya sería como nuestro sadhana, es decir, durante 7 días, todos los días voy a levantarme, voy a hacer esto para obtener esta meta y así empezar a realmente guiar esta energía que ya tiene, pero guiarlo hacia una dirección, hacia una diana. Y eso permite que esta energía dispersa, que mueve, puede encontrar su cauce y su dirección. Pero bueno, también si hay una persona que su tipología ya es fuego, es decir, que es una persona hipercomprometido y va por sus objetivos, puede padecer de otra característica. Es tan obsesionado o comprometido a su objetivo, ignora todo lo demás y todos los demás. No hay nada ni nadie que va a ponerse en su camino. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto hace que esta persona quizás no es flexible o no toma en cuenta las necesidades también de los demás, porque es un camino egoico. Entonces, ¿qué sería la solución para esta tipología? Ten en cuenta que estamos subiendo también niveles de conciencia con respecto a los chakras. Pues significa que hace falta un poquito de aire. Cuando hablamos de aire, hablamos de esta capacidad también de aumentar y hacer expandir este fuego. Y eso significa que empezamos a tomar en cuenta también los demás, que somos una energía dentro de muchas energías y que hace falta abrazar una direccionalidad mayor o más colectivo para sentirnos también parte del todo. Entonces empezamos de alguna manera a abrazar también la colaboración o coexistencia. Aunque podemos decir que esto no tiene ninguna desventaja, cuando hablamos de lo que sería el siguiente paso en nuestro grado de conciencia, podemos decir que al empezar a abrazar también la energía colectiva, el movimiento colectivo, empezamos a darnos cuenta de nuestro lugar en el espacio. Es decir, que empezamos a reconocer que como individuos somos muy pequeñitos. Sin embargo, hay una energía colectiva y eso es dentro de lo que es una existencia también más cósmico. ¿Qué son estos factores que influencian también la existencia humana? ¿Dónde estamos yendo como raza? ¿Dónde estamos yendo con respecto al movimiento también del tiempo y la multidimensionalidad? Y esto también afecta la manera en que percibimos nuestras acciones y nos abrimos a percibir y quizás escuchar y afinar
más nuestra intuición. Cuando refinamos esto, últimamente nos llega a una pregunta: ¿quién soy y qué hago aquí? Y empezamos a realmente activar unas facetas mucho más sutiles de nuestro psique. Y es solamente a través de esta pregunta de si somos algo mucho más allá y también somos algo colectivo, no solamente algo individual, donde no me ubico en esta aparente polaridad entre el todo y lo más diminuto, que podría ser la existencia individual. Entonces, a través de esta reflexión puede haber una unificación de la conciencia individual con la conciencia universal. Y con esto puede haber finalmente la trascendencia. Simplemente somos y eso es. Pero esto ya es un plano quizás más allá de la propia intelecto. ¿Qué quiere decir? Según todo lo que he expuesto aquí, creo que es importante que valoramos a la hora de realizar nuestra práctica cuáles son nuestras necesidades personales, cómo es nuestra energía en este momento. Habéis aprendido los 3 bloques fundamentales, las 3 gunas: tamas, rajas y sattva. Cuando hay tamas y hay inercia y no hay movimiento, para entrar en movimiento necesitamos la acción. Necesitamos estimular este fuego para que haya transformación. Pero si ya estamos hiperactivos, hiperestimulados, no interesa más fuerza, más estimulación, más presión, sino nos quemamos. Sino hace falta regularnos, descender, introducir un poquito más de energía tamásica, que no es negativa, es simplemente otra cualidad de energía para obtener el estado de sattva, de equilibrio, donde podemos así acceder desde conciencia más sublime y podemos encontrar esta cualidad de paz verdadera. Así, con esta introducción bastante larga, la propuesta para esta práctica es realmente bucear profundamente dentro de nosotras mismas durante la práctica. Afinar la cualidad de atención para que podamos realmente ver los mecanismos de nuestro psique dentro de la práctica corporal, observar los diferentes obstáculos que surgen con las propuestas que ofrezco. Serán propuestas que requieren nuestra perseverancia y nuestro compromiso para que podamos realmente valorar cuándo es el momento de honrar el cuerpo y descansar y cuándo es el momento de decir, aquí lo que hay es distracción o hay pereza, y ahí uso el fuego de mi esfuerzo para atravesarlo y así llegar a otro peldaño, reafirmando la voluntad, la determinación y el compromiso. Bien. Encuentra una postura sentada, habiendo